Buenos días, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Soy Ibrahim López Piñero y en este espacio vamos a analizar temas de interés nacional e internacional. Hoy en estudio nos acompaña Ana Acevedo, consultora jurídica del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica SUAF. Bienvenida. Gracias por la invitación. Venezuela atravesó momentos muy duros en relación al abastecimiento de medicamentos. Estamos ahorita en otro momento diferente. ¿En qué porcentaje está abastecido el mercado nacional de medicamentos actualmente? Sí, efectivamente, como bien lo mencionas, es bien sabido que a partir del decreto Obama iniciaron una serie de agresiones contra el pueblo venezolano traducidas en desabastecimiento de alimentos, desabastecimiento de medicamentos, bienes e insumos básicos para la población, entre otras acciones que dejaron al pueblo totalmente desabastecido. En nuestro caso particular, desde especial interés el tema de los medicamentos. Actualmente podemos decir con mucha satisfacción que luego de haber pasado por un momento de 87% de desabastecimiento en medicamentos esenciales, hoy podemos hablar de un abastecimiento pleno, abastecimiento total de medicamentos, es decir, 97% abastecimiento en medicamentos esenciales. Fíjate la diferencia, del cual el Sistema Unificado de Atención Farmacéutica garantiza el 54% del abastecimiento de medicamentos en todo el territorio nacional. El presidente de la República proyecta que para este año cerrarán un crecimiento de 10%. ¿Cómo evalúan las perspectivas para este sector, para el sector farmacéutico? Bueno, pues evaluamos estas perspectivas con muchísima esperanza. Es algo, como se dice, de carácter público y notorio, que la Venezuela de hace 10 años no es la misma Venezuela de la actualidad. Los sectores que incluso en aquel momento de tantas dificultades para el pueblo venezolano participaron en este conjunto de agresiones a través del desabastecimiento inducido, aun cuando el gobierno revolucionario les garantizó los suficientes recursos, 90.000 millones de dólares durante 10 años, no nos cansamos de repetirlo, dejaron de producir en los medicamentos, teniendo el poder, el monopolio de toda la maquinaria, todo el aparato de la industria farmacéutica, porque no sé si recuerdas que en aquel momento la mayoría de los medicamentos que se encontraban en el país eran de producción nacional. No había necesidad de importación, como bueno, en una situación de coyuntura especial hubo que habilitar esa vía por excepción, porque necesariamente es obligación y con muchísima satisfacción lo hace el gobierno bolivariano, garantizar los medicamentos a la población. Hoy vemos un cambio, hoy vemos que hay un empresariado que, presumo, se ha hecho consciente de cómo fue engañado en un momento, de que el éxito, el crecimiento, la prosperidad económica está intrínsecamente vinculada a las políticas del Estado. El Estado venezolano ha hecho esfuerzos sobrehumanos para garantizar este crecimiento a pesar de las dificultades. Y vemos con muchísima satisfacción que hay unos indicadores de satisfacción de la demanda interna del país, de producción, de crecimiento, y en el caso de lo que corresponde al SUAF estamos haciendo lo propio. Garantizamos no solamente el abastecimiento pleno a nivel nacional, sino que también ya iniciamos la producción en el ámbito farmacéutico. Ya está en funcionamiento un laboratorio de fórmulas que se están distribuyendo en todo el territorio nacional. Y bueno, por cierto, ayer el presidente nos realizó una visita en el marco de la inauguración de un CDI en el Junquito, que cuenta con una farmacia SUAF, donde pues dio a conocer estos productos Botifar, que son fórmulas oficinales para distintos usos, como champú antimicótico, crema analgésica, gel mentolado, entre otros. Y bueno, pronto también entrará en funcionamiento la industria de producción de especialidades farmacéuticas, que será la planta de producción de medicamentos más grande del país, denominada Complejo Industrial Farmacéutico SUAF. Vemos con muchísima satisfacción y con muchísima esperanza las perspectivas de crecimiento económico de las cuales somos orgullosamente parte. La materia prima que se utiliza para la fabricación de estos productos de los que usted está mencionando, ¿también se fabrica en el país? Sí, por supuesto. A gran parte es producción nacional y parte es importado, como bien comentábamos, que bueno, hay una cierta mixtura en las circunstancias producto de lo que ha sido el mismo marco histórico de desarrollo y de dificultades por las cuales ha atravesado la industria farmacéutica nacional. Pero pues sí, efectivamente, bueno, dicho por el mismo presidente de la Cámara de Industrias Farmacéuticas, en Venezuela actualmente, en general, el 37% de la materia prima que se produce en el país
es nacional. Y el resto es importada porque a eso han llevado las condiciones actuales. Usted señalaba que hay un abastecimiento pleno de medicamentos. ¿Qué porcentaje de ese abastecimiento está producido por la industria nacional y qué porcentaje es importado? Bueno, por la industria nacional, no dicho por mí, dicho igualmente por estas mismas personas responsables de las cámaras de la industria farmacéutica, alrededor de un 38% de los medicamentos que actualmente se dispensan en el país es producción nacional. Y el resto, pues, es importado. Algunos son producidos afuera y simplemente acá son ensamblados, lo que se conoce como maquila, y eso lo pueden ver en las distintas cadenas farmacéuticas, pero sin duda alguna en Venezuela, gracias a las políticas del gobierno bolivariano, el gran esfuerzo titánico que realiza nuestro presidente Nicolás Maduro, está garantizado el abastecimiento pleno de medicamentos, y no solo eso, sino que se ha logrado un nivel de estabilidad tal que podemos garantizar y asegurar que en Venezuela nunca más faltarán los medicamentos. Hay algunas empresas privadas nacionales que se han quejado de competencia desleal, principalmente por la importación de productos provenientes de Irán y de la India. Sí, fíjate, eso se basa en una matriz de información desacertada, donde indican que el SUAF recibe subsidio del gobierno venezolano y por tal razón ofrece sus medicamentos a precios entre un 40 y un 70% referencialmente por debajo de los precios del mercado tradicional o mercado especulativo, diría yo, cosa que es totalmente falsa. Nosotros tenemos los mismos costos que cualquier otro sujeto que hace vida en el sector farmacéutico. Simplemente no especulamos, tenemos conciencia social, tenemos sensibilidad social y ofrecemos los medicamentos a precio justo, a precio accesible. El pueblo puede contar con que a través del SUAF siempre va a conseguir los distintos medicamentos que requiera para todas las patologías que se presenten. El SUAF, como te comentaba, satisface un 54% de la necesidad nacional en el tema de medicamentos y tiene la capacidad para satisfacer el 100% de ser necesario. Te decía de la industria de especialidades farmacéuticas, tendrá una capacidad de producción del 70% de la necesidad nacional. Pero en caso de ser necesario, también puede producir el 40% de estos medicamentos, porque, fíjate, siempre decimos, al árbol que da frutos, es al cual le lanzan piedras. Hace poco, cuando vimos, bueno, las situaciones postelectorales, fueron vandalizadas 12 farmacias SUAF, 12 farmacias. Cosa que nosotros decimos, esto no es protesta, esto es simple agresión, ataque, intentos de desestabilización, es falta de conciencia, porque tú no puedes estar agrediendo las farmacias a través de las cuales el pueblo accede a sus medicamentos, y fue el pueblo mismo quien defendió estas farmacias, sin distinción alguna. En otro tema, ¿cómo funciona el voluntariado del SUAF en los barrios y qué es el voluntariado del SUAF? Bueno, el voluntariado SUAF es un movimiento muy bonito, que ya tiene total alcance territorial, está conformado principalmente por Poder Popular Organizado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana, en nuestro caso la Guardia del Pueblo, a quien siempre agradecemos y felicitamos, está presente permanentemente también en este movimiento denominado voluntariado SUAF, y llega hasta los lugares más recónditos del país. Asimismo, el movimiento Somos Venezuela, estudiantes de la UNES, el Partido Socialista Unido de Venezuela, entre otros, un movimiento que realiza un despliegue masivo y permanente, casa a casa, un trabajo titánico, pero hermoso, donde se le brinda atención especializada, atención social, preferencial a adultos mayores, personas en situación de cama, personas en condición de vulnerabilidad, haciendo la entrega gratuita de los medicamentos que requieran o ayudas técnicas en caso de que sea necesario, bueno, en virtud de las prescripciones médicas según las patologías que ellos ya posean. A través de este movimiento se desarrolla el vértice de atención social, que es uno de los más sentidos de nuestro sistema, y ha sido muy bien recibido, ha calado muy bien en las comunidades, es reconocido y garantiza además que a cualquier persona en estas condiciones, en cualquier lugar del país, se le brinde esta atención gratuita, simplemente acudiendo a través de los líderes del Poder Popular que conforman, digamos, la dirigencia del voluntariado en las parroquias o del Partido Socialista Unido de Venezuela. ¿Cómo funciona la capacitación de los voluntarios del SUAF en la UNEFA y de los trabajadores del SUAF?
el UNEFA? Sí, bueno, a través de la UNEFA, una alianza estratégica que fue suscrita y que siempre celebramos, actualmente pues se creó la carrera de farmacia, donde, bueno, hacen vida académica un conjunto no solo de trabajadores, un número muy importante no solo de trabajadores del SUAF, sino también población en general, y que además ofrece no solamente estos estudios de pregrado, sino también posgrado, especializaciones como toxicología, análisis de medicamentos, tecnología productiva, que muy pronto van a entrar en funcionamiento y que revirtieron totalmente la antigua teoría o la antigua forma de diseño curricular de esta carrera, donde se le enseñaba al farmacéutico que es un vendedor detrás de un mostrador, cosa que es totalmente contraria a la esencia real de la carrera farmacéutica, que es innovación, ciencia, tecnología, producción, entre muchos otros aspectos que tienen que ver con medicamentos, con cosméticos, con alimentos y muchísimos campos de la industria como tal. A través de esta carrera, pues como te comentaba, muchos estudiantes están en plena formación con los mejores profesores, los laboratorios de tecnología más avanzados de todas las universidades del país. Y bueno, se le dio el acceso, que es lo más importante, a la población en general, porque es una universidad privada que, bueno, a excepción de la Universidad Central de Venezuela, eran las únicas con las cuales contaba la juventud o la población. Imagínate que un semestre llegaba a unos costos tan exagerados, hasta de $800 un semestre. ¿Qué ser humano, qué joven puede pagar esta cantidad tan aberrante por un semestre? Entonces, fíjate, es algo muy mucho, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran estamos acá para visitarlos. Nos acompañó Ana Acevedo, consultora jurídica del Sistema Unificado de Atención Farmacéutica. Al regreso del corte comercial vamos a conversar con Rafael Trejo, tesorero de Fedecámaras, sobre la economía nacional y los más recientes anuncios hechos por el Ejecutivo Nacional. Ya venimos. Como anunciamos antes del corte comercial, en este segundo segmento nos acompaña Rafael Trejo, tesorero de Fedecámaras. Con él vamos a abordar las recientes medidas económicas aprobadas por el Ejecutivo Nacional. Bienvenido. Bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, aquí estamos. Vamos a ver cuáles quieres saber de todas estas medidas nuevas que se han anunciado recientemente. ¿Cuál es la expectativa del gremio en relación a la reducción del encaje legal? Bueno, mira, desde hace mucho tiempo nosotros hemos dicho que hace falta el crédito. Sin el crédito un país no se puede desarrollar completamente. Y hemos solicitado intensamente, justamente el encaje legal es muy alto y toda la asociación bancaria no ha podido darnos los créditos que hace falta para desarrollar el país. Esperamos que ese anuncio se convierta en realidad y que veamos pronto que podemos tener crédito a todos los sectores empresariales del país. ¿Cómo evalúan la ley de simplificación de contribuciones especiales? Bueno, buena pregunta, esa es complicada, ¿no? Bueno, cualquier cosa que sea para simplificar todos los trámites que hacen falta en el país, que son muchísimas las trabas que tenemos hoy por hoy. Siempre aplaudimos las medidas que sean positivas, o sea, justamente para todo el empresariado aquí en Venezuela. Así que bueno, ojalá que todo este tipo de medidas las podamos ver y realizar. Porque sí te comento que nosotros, el empresariado, lo que estamos dispuestos es siempre a cumplir todas las leyes y pagar todos los tributos que se nos pongan. Nos quejamos, sí, de que son muy, muy altos y que hay que ampliar la base de quienes pagan los tributos, que no seamos los pocos que pagamos tributos. Pues si ampliamos la base tributaria a más empresas, bueno, podemos reducir ese tipo de gastos que son muy, muy altos hoy por hoy. Actualmente el tipo de cambio alcanzó una brecha entre el oficial del Banco Central de Venezuela y el paralelo superior a 20%. ¿Cómo afecta esta distorsión al sector? Sí, eso afecta muchísimo, sobre todo al mercado del comercio, los comerciantes en líneas generales que están vendiendo unos productos a una tasa y se ha incrementado la tasa de este dólar no oficial. Entonces, para comprar tu inventario, se te va a hacer muchísimo más costoso y muchísimo más difícil. Así que bueno, esperemos que esa brecha no debería estar más de un 10% máximo, porque afecta definitivamente a lo que es todo el comercio y a toda la industria en líneas generales.
¿Cuál es el sector de la economía que más crecimiento ha registrado durante estos primeros 8 meses del año 2024? Sí, bueno, hay sectores como telecomunicaciones, como farmacéuticos, lo que es tecnología, se han visto incrementados en lo que va el país. Nuestras expectativas, bueno, era a principio de año que íbamos a ser un país, que íbamos a crecer más, pero bueno, no es tanto. Pero hay otros sectores que no lo están haciendo, como debo decirlo con propiedad, sobre todo el tema de construcción, todo lo que es el sector construcción está muy golpeado, y justamente si aparece otra vez el crédito a nivel nacional, donde las personas puedan comprar viviendas y los constructores podamos desarrollar la gran escasez de vivienda que todavía queda aquí en el país, bueno, sería porque la construcción mueve la economía a nivel mundial, no es que solamente hacer paredes y bloques, mueve muchísimas cosas, y bueno, entonces esperemos que sí bajan el encaje y aparecen los créditos, podamos mover mucho más la economía por parte del sector privado. ¿Solamente el tema del crédito es lo que frena el sector de la construcción o hay otros elementos? No, hay muchísimos más elementos, definitivamente. No hay que olvidar el sistema eléctrico. Vimos lo que nos pasó la semana pasada, que tuvimos un apagón general en el país, eso afecta muchísimo todos los servicios que están conexos al desarrollo del país. Un país sin electricidad, sin crédito, sin servicios, no se desarrolla. El mismo tema del combustible que hemos visto que ha mejorado en los últimos meses, pero aún así, a tener fallas eléctricas, tenés que acudir al sistema adicional que es plantas eléctricas, y esas plantas eléctricas normalmente se mueven con combustible. ¿Cómo se encuentra el Parque Industrial del Estado Carabobo? Wow, bueno, muy golpeado, extremadamente golpeado. La ciudad industrial de Venezuela, que fue Valencia por muchísimos años, la zona industrial está muy golpeada, está prácticamente abandonada. Se nos fueron las tres grandes empresas ensambladoras, que era motor para el municipio, Valencia, inclusive el municipio San Diego, está bastante golpeado. Esperemos que algún día lo podamos recuperar y volvamos a hacer otra vez la ciudad industrial de Venezuela. ¿Es posible recuperarlo? ¿Qué necesitaría el sector productivo nacional para recuperar el Parque Industrial Nacional? Bueno, es que, mira, es interesante saber que la infraestructura está de toda la zona industrial, no solamente en el caso de Valencia, sino de todo el parque industrial, que yo diría que va desde Guarenas, Guatire hasta Barquisimeto. Ese eje industrial está ahí. No hace falta grandes inversiones para construir nuevas cosas. Bueno, habría que mejorar vialidad, quizás las vías mismo, el sistema eléctrico, el sistema de agua, el sistema de combustible, pero esa es la gran ventaja que tenemos aquí en Venezuela, que ya la infraestructura está lista, o sea, solamente es ponerle más cariño, poner un poquito más interés y hacer las cosas bien para desarrollar todo el país. Claro, la capacidad instalada está. Ya la tenemos, exactamente, y lo más importante, tenemos al venezolano. El venezolano para mí es quizás lo más importante que tenemos es nosotros, y poder ver nosotros, porque siempre se habla de decir hecho en Venezuela, sino bien que podamos decir con muchísimo orgullo hecho por venezolanos. ¿Se proyecta que haya inversiones importantes para este año o quizás para el año 2025? Sí, bueno, hemos visto que justamente en la parte petrolera, por los acuerdos que se han hecho justamente con la empresa Chevron, se ha movido la economía y se seguirá moviendo. Ojalá que vengan muchísimos más inversionistas a Venezuela y vean el potencial que tenemos nosotros. No estamos a la máxima capacidad de nuestras instalaciones a nivel nacional, pero sí tenemos el deseo y el de hacerlo hacia adelante. Así que sí, con inversionistas extranjeros, con reglas claras, eso sí, con confianza y con seguridad jurídica, estamos seguros que vamos a salir adelante. ¿Cómo ha afectado al sector privado nacional la aplicación de la Ley de Protección de Pensiones aprobada por el Ejecutivo Nacional hace apenas unos meses? Sí, bueno, nosotros participamos fuimos consultados para esa ley. Nosotros propusimos un porcentaje, el gobierno propuso otro, y bueno, se llegó a un acuerdo que fue el del 9%. Las empresas, como ya te lo dije anteriormente, el empresariado venezolano está dispuesto a pagar todos los impuestos, y lo estamos haciendo. Entonces, bueno, pero sí, lo vuelvo y repito, tendríamos que ampliar nuestra base para que sean muchísimas más empresas las que paguen, y de manera que no afecte tanto a lo que estamos aún en Venezuela con la Santa María abierta. ¿Cuáles son las proyecciones que tiene Fedecámaras para el año 2025 en torno a la empresa privada? Bueno, lo que pasa es que el tema está bastante complicado. O sea, si pusiéramos proyecciones para el 2025, yo creo que sería buscar quizás estas bolas de cristal para saber qué va a pasar. Pero estamos más bien concentrados en lo que vamos a terminar el 2024. Esperamos que sea en positivo, no con los números que hablamos al principio de año, que eran unas altas expectativas, pero bueno, que sí, pero solamente que cerremos en positivo ya es bastante. ¿Cómo está el tema de las exportaciones?
Bueno, se siguen exportando productos bastante, yo diría que se está moviendo la exportación, hay productos como la parte de alcohol, algunos alimentos se están exportando y estamos apostando para eso. Hay un nuevo incentivo para las exportaciones y bueno, estamos trabajando en eso, sobre todo en los puertos, en los estados como Falcón, Carabobo y el mismo Estado Vargas, en motivar justamente el mayor número de exportaciones. Fede Cámaras ha dicho que el país debe encaminarse hacia una economía moderna. ¿Qué significa esta declaración? ¿Qué significa una economía moderna? Bueno, justamente tecnología. Nosotros todavía estamos muy por debajo de lo que es la tecnología a nivel mundial en comunicaciones, justamente. Estaba en un proyecto de Casetel que estaba presentando hoy un foro sobre fibra óptica. Hace falta meter más tecnología a nivel nacional. Quizás en las grandes ciudades tenemos bastante, pero bueno, el campo hace falta también llevarle tecnología, electricidad y todo ese tipo de cosas para que desarrollarnos todos a nivel de todos los estados venezolanos, que todos son productivos e interesantes. ¿Cómo está el tema de los salarios en la empresa privada? Bueno, nosotros estamos por encima del salario a nivel del gobierno. Estamos ya, al principio de año estamos hablando que estamos por $130 como salario integral y hoy por hoy yo diría que estamos por encima de los $200 el salario pagado por la empresa privada en Venezuela. Por cierto, Fede Cámaras también, y bueno, los empresarios, los gremios de privados habían planteado al Ejecutivo Nacional la posibilidad de hacer una reforma en la ley orgánica del trabajo. ¿Eso sigue planteado? ¿Han tenido acercamientos con el Ejecutivo en ese sentido? Bueno, en estos últimos años ha habido un acercamiento con el Ejecutivo. Sí, la ley del trabajo definitivamente hay que cambiarla, hay que modernizarla, es justamente lo que me estás diciendo. Una de esas cosas que hay que modernizar es esa ley, como muchísimas leyes. Si vuelvo al tema de construcción, hay muchas leyes todavía que impiden que la construcción, el sector construcción, se pueda desarrollar porque, bueno, hay que modificar no solamente la del trabajo, sino también muchísimas leyes, y vuelvo y repito, en el caso de la construcción, hay como 3 leyes que no permiten el desarrollo de la construcción en el país. Más allá de la construcción, ¿cuáles son los otros sectores de la economía venezolana que tienen gran potencial de desarrollo y que podrían, por ejemplo, impulsar el desarrollo económico nacional, aumentar el Producto Interno Bruto? Bueno, si tomamos el tema, yo recuerdo hace años el sistema eléctrico nacional era privado, o sea, en el caso de Caracas existía la electricidad de Caracas que era privada y justamente en el estado Carabobo estaba Eleval también. Yo creo que podemos volver a la privatización de algunas empresas que no tienen por qué estar en manos del Estado, sino que permitan el desarrollo con inversiones y, vuelvo, repito, con seguridad, confianza y que esas cosas las podemos realizar en el país. Volviendo al tema de los tributos, se aprobó la ley de armonización tributaria, ¿se está aplicando en las regiones del país? Sí, esa ley se aplicó y en la cual también tuvimos una gran participación en casi todos los gremios a nivel nacional en esa ley. Pero se está aplicando, se tiene que aplicar porque estamos, como te dije, tenemos que pagar los tributos, pero hemos visto como en sobre todo en los municipios, han salido unas nuevas leyes o tributos que te hacen, si bien cumples con la ley de armonización tributaria, te están pidiendo otras cosas que no están en esa ley de armonización tributaria. Así que bueno, esperemos que se cumplan todas las leyes, pero que sea equitativa a nivel nacional. Gracias por habernos acompañado. No, encantado, un placer estar contigo y aquí en Venevisión. Rafael Trejo, tesorero de Fede Cámaras. A ustedes, gracias por su atención. Luego del corte comercial, continúen bien informados con Noticias Venevisión.